Nunca imaginé que sería la única al lado de mi suegra durante sus últimos días, mientras el cáncer cerebral le quitaba lentamente la fuerza y la memoria. Sus 4 hijos, incluyendo a mi esposo y sus hermanos, parecían desaparecer, como si fuera una extraña para ellos. Pero yo me quedé. Elegí ser su cuidadora, ser la persona con la que pudiera contar cuando más necesitara amor. Y luego, tras su fallecimiento, me lo dejó todo, todos sus bienes. No dejó nada para sus hijos. Esa decisión destrozó mi matrimonio, destrozó a mi familia y me convirtió en el enemigo de la persona que una vez amé más. Si alguna vez te has enfrentado al peso aplastante del amor, la traición y la soledad, esta historia te llevará a un viaje que no olvidarás. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del video. Desde el principio, mi suegra, Sharon, no fue solo una figura distante ni un nombre que mi esposo me había dicho. Fue una fuerza poderosa. Una mujer extraordinaria que sobrellevó el peso de la tragedia y la responsabilidad con una fuerza tan inspiradora como desgarradora. Tras la repentina muerte de mi suegro en un accidente de coche cuando los gemelos eran apenas unos bebés, Sharon se convirtió en madre y padre de sus 4 hijos. Jacob, el mayor, de 38 años, Nate, mi esposo, de 34, y las gemelas, Zoe y Becky, de 27. No solo los crió sola, también se hizo cargo de la empresa de su difunto esposo, asumiendo un rol para el que nunca había estado preparada. La admiraba profundamente. Para mí, era la personificación de la resiliencia, el tipo de mujer de la que muchos hablaban pero pocos entendían de verdad. Nunca se quejó de la imposible conciliación entre la maternidad y el trabajo, ni siquiera cuando el peso la aplastaba. Pero bajo su apariencia inquebrantable, percibí cierta soledad, un anhelo de apoyo, de amor, de unidad familiar. Sin embargo, a los hijos de Sharon les costó mantener esa unidad. Desde el principio, quedó claro que cada uno cargaba con sus propias cargas y resentimientos. Jacob, el mayor, siempre parecía distante, como si se protegiera de la decepción. Nate, con quien me casé, estaba atrapado entre sus obligaciones como hijo y las incesantes exigencias de su carrera. Las gemelas, Zoe y Becky, a menudo parecían estar atrapadas en su propio mundo, más interesadas en su vida social que en su anciana madre. Como resultado, Sharon terminó sola en momentos de tranquilidad, mientras sus hijos se dispersaban como hojas al viento cuando las cosas se ponían difíciles. No me di cuenta del todo hasta mucho después, pero incluso entonces, el agudo dolor de la traición apenas comenzaba. Al principio, mi relación con Sharon era sencilla, un puente que conectaba a 2 familias. Pero a medida que me involucraba más, sobre todo cuando su enfermedad se agravó, vi cómo las grietas se agrandaban. Vi cómo los hijos de Sharon aparecían esporádicamente, con visitas breves y frías por muros invisibles de obligación en lugar de cariño. Los gemelos miraban sus teléfonos constantemente, Jacob suspiraba como un hombre cansado y agobiado, y Nate estaba dividido, intentando encontrar el equilibrio, pero al final no estaba presente cuando más importaba. Para mí, las fronteras estaban claras. Sharon era de la familia y merecía amor, cuidado y lealtad. A menudo me encontraba desempeñando el papel de pacificadora, escuchando las silenciosas quejas de Sharon sobre la ausencia de sus hijos y las promesas desorientadas de mi esposo de mejorar. En el fondo, me sentía dividida, atrapada entre mi compromiso con Sharon y la creciente distancia en mi matrimonio. Esta era nuestra familia, un conjunto de corazones complicados y promesas rotas. Cada interacción cargaba la tensión silenciosa de lo no dicho, cada sonrisa a menudo ocultaba una decepción más profunda. Y en medio de todo esto estaba yo, intentando unir las piezas aunque amenazaran con escabullirse entre mis dedos. Las fracturas de esta familia, invisibles para la mayoría, pronto quedarían expuestas de la forma más dolorosa imaginable. Pero antes de que llegara la tormenta, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: quedarme y cuidar de Sharon mientras su enfermedad avanzaba, incluso si eso significaba arriesgar el frágil hilo que unía mi matrimonio. Mientras les cuento esto, piensen en lo que significa estar atrapado entre el amor y la responsabilidad, entre la lealtad y el sacrificio. Esta es la historia de lo que sucede cuando esas líneas se difuminan, y de lo lejos que una persona es capaz de llegar para hacer lo correcto, incluso cuando el mundo se vuelve en su contra. Cuando llegó el diagnóstico, cáncer cerebral avanzado, agresivo e implacable, sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que desconocía. Fui la primera en saberlo, la primera en recibir la verdad y, de alguna manera, la única que comprendía realmente su gravedad. Sharon, que había sido tan independiente y fuerte, de repente se volvió frágil, vulnerable y necesitaba una atención que nadie más estaba dispuesto a brindarle. Recuerdo la noche que se lo conté a Nate.
Se suponía que sería un momento que afrontaríamos como compañeros, pero en cambio, se convirtió en el comienzo de una batalla que no esperaba librar. Estaba frustrado, más por la interrupción en su vida, su trabajo y nosotros que por la enfermedad en sí. Para él, mudarse a 2 estados de distancia para cuidar a su madre parecía un sacrificio imposible. Nuestras discusiones se prolongaron durante semanas, palabras afiladas, silencios que dolían más que cualquier grito. Insistí en que me quedaría con Sharon, pasara lo que pasara. Le rogué que viniera conmigo, que me ayudara, pero prefirió su trabajo. Me dijo que sus hermanos podrían estar allí. Pero mintió. Estaban distantes de maneras que hundieron a Sharon en una soledad aún mayor. Fue en esos momentos que sentí por primera vez el peso insoportable de la traición, no la que nace del odio, sino de la ausencia, el abandono y las promesas incumplidas. Mientras preparaba mis maletas, preparándome para la nueva realidad, lidiaba con el amor por mi esposo y la lealtad hacia mi suegra. ¿Cuidar de Sharon significaba perder a Nate? ¿Era mi compasión la piedra angular que nos separaba lentamente? Vivir con Sharon lo cambió todo. En esas habitaciones silenciosas, viéndola luchar por recordar, por sonreír, por encontrar fuerzas, me sentí honrada y desconsolada a la vez. Los demás aparecían con poca frecuencia, visitas apresuradas llenas de palabras amables pero miradas vacías. Zoe y Becky apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Las visitas de Jacob se sentían como cargas de las que quería deshacerse rápidamente. Nate también las visitaba, pero eran esporádicas, unos días esporádicos que acentuaban la creciente distancia entre nosotros. Estaba sola en medio de todo. Las noches sin dormir, la preocupación interminable, el agotamiento que me calaba hondo. Pero incluso en mi cansancio, luché por aferrarme a la persona que amaba, Sharon, mi suegra, quien se había convertido en mi familia en todo lo que realmente importaba. El marcado contraste entre mi devoción y la indiferencia de sus hijos me carcomía, despertando una tormenta de emociones, ira, tristeza y una profunda sensación de injusticia. Nuestro matrimonio, que ya se estaba desmoronando, empezó a desmoronarse. El resentimiento de Nate se abría paso bajo sus palabras amables. Nuestras discusiones sobre el cuidado, la responsabilidad y las prioridades se convirtieron en batallas diarias. Cada pelea dejaba cicatrices invisibles, haciéndome cuestionar si el amor era suficiente cuando el respeto, la comprensión y el sacrificio parecían escasear. Estaba entre 2 mundos, uno donde lo daba todo por una mujer que me necesitaba, el otro donde el hombre que amaba amenazaba con irse si no accedía a sus exigencias. En esos momentos, me sentía realmente sola. Pero a través del dolor y el conflicto, algo en lo profundo de mí comenzó a despertar. Comprendí que el amor no se trataba solo de resistir, sino a veces de saber cuándo mantenerse firme, cuándo ser la fuerza de alguien más, incluso si eso significaba enfrentarse a los más cercanos. Empecé a comprender que la lealtad podía ser costosa, pero también era lo que me definía. Al mirar atrás, esos meses marcaron un punto de inflexión, no solo en la vida de Sharon, sino también en la mía. Los sacrificios que hice, las batallas que libré y las traiciones que sufrí me llevarían a una decisión mucho más importante que la de cuidar. Perder a Sharon fue como perder una parte de mí. Esos últimos días fueron agotadores. Ver a la mujer que se había convertido no solo en suegra, sino en una segunda madre, desvanecerse bajo el peso de esa cruel enfermedad. La casa se sentía vacía sin su presencia. El silencio era más fuerte que cualquier ruido. Permanecí a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano mientras exhalaba su último aliento, susurrándole promesas de que siempre la honraría y recordaría todo lo que me enseñó. Luego llegó la lectura del testamento, un momento que pensé que traería claridad, pero en cambio desató una tormenta que nunca esperé. El abogado nos reunió a todos en la misma sala, en un ambiente denso y tenso. Cámaras apagadas, teléfonos en silencio, pero el aire estaba cargado de resentimientos no expresados y emociones apenas contenidas. Cuando se leyó el testamento, quedó claro. Todo, su casa, sus ahorros, las acciones de la empresa, sus joyas, me lo dejaba enteramente a mí. Ni una sola cosa quedaba para sus hijos. La sala se sumió en un silencio atónito, seguido de una oleada de murmullos y luego de una hostilidad manifiesta. Me quedé rígida, intentando prepararme para la embestida que se avecinaba. El rostro de Jacob se endureció primero. Pude ver el dolor y la ira luchando en sus ojos. Zoe y Becky intercambiaron miradas, sus fachadas educadas se desvanecieron. Y luego estaba Nate, mi esposo. Su sorpresa era real, pero debajo de ella, presentía algo mucho más peligroso, resentimiento. Su voz se quebró al intentar parecer razonable, diciéndome que lo merecía por el cuidado que le había brindado a Sharon.
Pero entonces, con la misma rapidez, cambió. Mencionó la justicia, dividir la herencia entre los hermanos, como si mis años de sacrificio fueran invisibles. Esa noche, la tensión estalló. Se reunieron en el estudio de Sharon, con las voces alzadas, llenas de acusaciones y reproches. No pude oírlo todo, pero la ira de Nate resonó con fuerza. Las palabras, egoísta, injusto y traición, atravesaban las paredes como cuchillos. Salí de la habitación con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de miedo y furia. Su indignación no se limitaba al dinero, sino a la lealtad y el amor, o la falta de ellos. Consideraban el testamento una traición, no solo a la herencia, sino también a los lazos familiares. Para mí, sin embargo, era un testimonio de todo lo que había hecho cuando nadie más lo hizo. Había estado presente, día y noche, mientras ellos vivían en otros lugares. Sin embargo, en ese momento, me sentía aislado y expuesto, como el enemigo en una guerra que nunca tuve intención de librar. Las personas a las que una vez consideré familia de repente me parecieron extraños, unidos por el resentimiento en lugar de la sangre. Pero en lo más profundo de mi ser, en medio de la angustia, encontré una extraña claridad. Esto era más que una simple batalla legal, era un ajuste de cuentas. Un punto de quiebre doloroso pero necesario. Sabía que seguir adelante no se trataría de complacer a todos, se trataría de proteger lo que legítimamente me pertenecía y honrar a la mujer que más había confiado en mí. Este capítulo de mi vida fue una agonía envuelta en traición, pero también marcó el inicio de una transformación. Lo que vino después pondría a prueba no solo mi determinación, sino también mi propia identidad, mientras luchaba por sobrevivir a la tormenta que amenazaba con consumirlo todo. La disputa por la herencia no era solo cuestión de dinero, destrozó mi matrimonio como una tormenta que se negaba a pasar. Nate y yo, ya debatíamos en terreno incierto, nos vimos atrapados en un círculo vicioso de discusiones, malentendidos y profundas heridas emocionales que ninguno de los dos sabía cómo sanar. En el centro de nuestras disputas había algo mucho más personal, los sueños que una vez compartimos frente a las realidades que ahora parecían imposibles de conciliar. Nate quería tener hijos, una familia construida juntos, pero yo dudaba, tenía miedo. No miedo de la maternidad en sí, sino miedo de quedarme sola, de sacrificar mi carrera, mi independencia y mi salud mental por una familia sin apoyo. Nate trabajaba muchas horas y viajaba con frecuencia. Su trabajo era exigente e incansable. Yo trabajaba desde casa en un puesto corporativo que requería concentración y precisión. Él creía que, como estaba en casa, podría fácilmente asumir el rol de cuidadora de un niño a tiempo completo. Pero no era cierto. Mi trabajo seguía siendo trabajo. A los plazos no les importaba si estaba en casa y un bebé necesitaba atención. Quería algo más que ser una simple cuidadora. Necesitaba un compañero, alguien con quien compartir la carga, alguien comprometido no solo con palabras, sino con hechos. Cada conversación se convertía en una espiral de frustración. No puedo seguir postergando mi carrera, le dije una noche, con lágrimas en los ojos. Necesito que estés ahí. Él respondió, hago todo lo que puedo. Tú solo estás poniendo excusas. Las palabras me dolieron, la insinuación de que estaba eludiendo responsabilidades, intentando evitar la realidad de formar una familia. Pero no era así. Quería equilibrio, respeto y comprensión. Quería un hombre que me viera como algo más que un simple rol, algo más que una simple aportación económica. Sin embargo, cada vez que me abría, Nate se cerraba o contraatacaba con sus propias exigencias. Esta batalla no se trataba solo de bebés o trabajo. Se trataba de sentirme invisible, ignorada y no querida. Fue la lenta erosión de la confianza y la conexión, los momentos de tranquilidad en los que me di cuenta de que el amor por sí solo no nos arreglaría si ninguno de los dos estaba dispuesto a cambiar. Más allá de nuestras peleas, acechaba la presión añadida del drama de la herencia. Nate y sus hermanos consideraron egoísta mi negativa a compartir la herencia, una traición que iba mucho más allá del dinero familiar. Nate la usó en mi contra, culpándome de todo lo que salió mal. Nuestro matrimonio roto, su resentimiento, la creciente distancia entre nosotros. Miss Sandy aislada. No solo de él, sino también de la familia con la que me había casado. Las constantes acusaciones, las peleas, los silencios dolorosos, minaron a mujer que una vez fui, acorralándome en un callejón sin salida donde tuve que elegir, luchar por un matrimonio roto o luchar por mí misma. Entre las lágrimas, la ira y el desamor, surgió una nueva claridad. Comprendí que el amor no se trata de control ni de expectativas, sino de respeto mutuo, sacrificio y compañerismo.
Y si faltaran esos elementos, ningún amor sería suficiente para mantenernos unidos. Decidir quedarme con la herencia no fue fácil. Para mí, no se trataba del dinero, sino de respeto, justicia y de honrar la última voluntad de Sharon. Pero en cuanto dejé claro que no compartiría su patrimonio con Nate y sus hermanos, todo se descontroló. Lo que debería haber sido una aceptación pacífica se convirtió en el epicentro del conflicto, la hostilidad y el sufrimiento. Los mensajes empezaron a llover. Palabras duras, amenazas y acusaciones de Jacob, Zoe y Becky. Me llamaban egoísta, manipuladora e incluso cosas peores. Nate, que antes demostraba cierta comprensión, se volvió frío y distante. Me culpaba de cada fisura en nuestro matrimonio, usando la herencia como arma en nuestras disputas. Sentía que me había convertido en un blanco fácil, no solo en nuestra familia, sino en mi propia casa. Intenté razonar, explicarles que cuidar de Sharon cuando nadie más lo hacía no era un derecho, sino un sacrificio. Les recordé las noches que pasé a su lado, las comidas que preparé, las interminables llamadas a los médicos, el desgaste emocional. Nada de eso importaba. Su dolor era real, pero también no era mi agotamiento. No podía ceder solo para apaciguar la ira y la sensación de tener derecho. El punto de quiebre llegó cuando Nate me amenazó con divorciarme si no aceptaba dividir la herencia. Esas palabras me hirieron más que cualquier pelea. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de control, poder y la erosión de un vínculo que antes parecía inquebrantable. Entonces me di cuenta de que tenía que elegir. Solicitar el divorcio fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Sola en la oficina del abogado, firmando los papeles que cerrarían un capítulo de mi vida, sentí una mezcla de alivio, tristeza y miedo. Alivio de estar defendiéndome. Tristeza por lo que habíamos perdido. Miedo por lo que nos deparaba el futuro. Las consecuencias fueron brutales. Los hermanos de Nate intensificaron sus ataques, inundando mi teléfono con mensajes de odio. Incluso amenazaron con impugnar el testamento en los tribunales. Pero yo estaba preparada. El abogado de Sharon me apoyó, una roca firme en medio de la tormenta, listo para defender lo que me correspondía por derecho. La tensión trascendió el drama familiar, se extendió a mi vida diaria. Fortifiqué la casa e instalé medidas de seguridad para protegerme de confrontaciones indeseadas. Cada llamada a la puerta, cada llamada inesperada, me aceleraba el corazón. Sentía el peso del aislamiento, pero también una férrea determinación de no dejarme intimidar ni silenciar. En medio del caos, mi familia y amigos cercanos se convirtieron en pilares. Mi padre me ofreció su sabiduría silenciosa, mis mejores amigos me brindaron un hombro y un apoyo incondicional. Su fe en mí fue un bálsamo para mis heridas, recordándome que no estaba solo, incluso cuando sentía que el mundo entero se había vuelto en mi contra. En medio del dolor, encontré una fuerza que desconocía. Este capítulo no se trató solo de lo que heredé, sino de recuperar mi vida, mi dignidad y mi futuro. Tras la tormenta de pérdidas, traiciones y decisiones dolorosas, me encontré en una encrucijada. Un punto donde mi pasado y mi futuro colisionaban, donde la esperanza luchaba por abrirse paso entre las sombras. Mudarme a casa de Sharon fue como entrar en un mundo nuevo, cargado de recuerdos, pero también lleno de una silenciosa promesa. Era su hogar, un santuario que había construido con determinación, y ahora, era mío y debía seguir adelante. Pero empezar de nuevo no fue sencillo. La casa era una fortaleza que combinaba comodidad y soledad. Cada rincón susurraba historias de la fuerza y resiliencia de Sharon, recordándome a la mujer que me había elegido para continuar su legado. Y, sin embargo, lidiaba con un dolor más profundo que el espacio físico, una soledad nacida de lazos familiares fracturados y un matrimonio en ruinas. El proceso de adaptación fue lento y, a veces, abrumador. Cambiar de estado, gestionar asuntos legales y empezar una nueva vida exigieron toda mi energía. Pero no estaba sola. La presencia serena de mi padre y sus palabras tranquilizadoras me dieron seguridad cuando me asaltaban las dudas. Los amigos que me apoyaron me ofrecieron risas, un hombro para llorar y un recordatorio de que el amor aún existía más allá de la pérdida. Uno de los mayores desafíos fue aprender a confiar en mí misma de nuevo. Tras meses de luchar, defenderme y sobrevivir, me di cuenta de que mi fuerza no residía solo en la resistencia, sino en aceptar mi verdad. La herencia no era solo dinero ni bienes. Era un símbolo de mi valentía para defender mis creencias, incluso cuando el mundo intentaba derribarme. Con este legado llegó la oportunidad. Durante mucho tiempo había soñado con emprender mi propio negocio, una visión que esperaba pacientemente bajo capas de responsabilidad e incertidumbre. Ahora, con el apoyo del don de Sharon, di mis primeros pasos hacia ese sueño.
Renunciar a mi trabajo fue como quitarme un abrigo pesado, respirando con la esperanza de que llegara el futuro, incluso mientras los miedos acechaban. Aún así, el futuro no estaba libre de sombras. Nate y sus hermanos seguían siendo una tormenta distante, sus palabras y acciones eran un recordatorio de batallas aún no terminadas. Pero aprendí a protegerme no solo con sistemas de seguridad y equipos legales, sino con algo mucho más fuerte: un corazón dispuesto a sanar y una mente decidida a prosperar. Al mirar hacia adelante, siento dolor y esperanza a partes iguales. Dolor por las relaciones rotas y el amor que se desvaneció. Esperanza por nuevos comienzos, por la familia que elegí y por una vida donde el respeto y la bondad sean la base. Esta historia no trata solo de una pérdida o una herencia. Trata del poder de resurgir, de redefinir la familia y de encontrar la paz después de una tragedia. Gracias por acompañarme en este camino. Si alguna vez has enfrentado una traición, una pérdida o has tenido el coraje de empezar de nuevo, comparte tus pensamientos e historias en los comentarios. Apoyémonos mutuamente para seguir adelante. El camino que tengo por delante es incierto, pero es mío y estoy preparado. Mantente atento, porque esto no es el final, es solo el principio.